Sí, le faltó cerrar un poquito la última parte que dijo que la semana que viene iba a dar 15, 20 minutos para terminar con eso y cerrar, pero sí, está prácticamente terminado. Bien. ¿Para qué sirve la reflectometría en el dominio del tiempo? Vamos a hacer un breve repasito, así Determinar vamos las con la parte características de la línea. ¿Qué características se pueden determinar? Discontinuidades. ¿Otra? Si está abierta o en corto. Vamos a grabar. Bien. Desadaptaciones, la característica de la desadaptación, si es inductiva, capacitiva. Laboralmente, ¿alguno ha trabajado con ROE, con PSWR? ¿Alguno le ha tocado hacer reflectometría? ¿No? Bien. Bueno, si trabaja en telecomunicaciones, con esto, antes era el cable coaxil, o el tema de las guías de onda, que conectan las antenas con los equipos. Las antenas lo que hacen, bueno, es transmitir la radiofrecuencia, y los equipos hacen todo el procesamiento, tanto digital como analógico. Y en esa línea puede haber desadaptaciones. Entonces, lo que se realiza es, hoy en día ya hay un sistema que está censando todo el tiempo este ROE, y entonces, por ejemplo, si ustedes les da un ROE más allá del valor aceptado, ustedes tienen que mandar a alguien a que revise. Otra cuestión es el tema de pasar esto al dominio óptico, que lo vamos a ver en la próxima clase. El próximo martes es feriado. El 1 de junio creo que cae martes. Ahí vamos a ver el tema de reflectometría en dominio óptico. Esa tiene otras características, pero a mí me permite lo mismo. Sin ir viendo centímetro por centímetro, o metro por metro, o kilómetro por kilómetro, yo en un extremo, buenas tardes Pedro, yo en un extremo puedo, con un generador y un osciloscopio, eso hacíamos en el laboratorio, pero ya hay un reflectómetro, que vi en las filminas del teórico, que ustedes vieron algunos de esos reflectómetros. Lo que puedo hacer es observar a qué distancia está sucediendo el problema, y luego ir a hacer el arreglo. ¿Qué tipos de cargas puede tener estos análisis? Respecto a la longitud, o sea, tiene que ser No, más. no, con la longitud no, el tipo de carga. Resistiva, capacitiva, inductiva, bien. Y sus variantes, ¿no? Pueden ser paralelos, series. En cuanto a, para observar el tema del práctico, nosotros vamos a utilizar resistivas puras, inductivas puras, resistiva un RL paralelo, un RL serie, pero ustedes imagínense que cuando se conecta a un equipo pueden estar estas combinaciones, ¿no? Hoy en el laboratorio ustedes agarrarían un cable largo y al final le pondrían una resistencia o una inductancia, y con eso simularían, por ejemplo, un motor.
Bueno, entonces, esos serían los tipos de carga. Vamos a analizar las mediciones que podemos hacer son de atenuación, de distancia a la carga, ¿no? Y las impedancias. ¿Hay alguna duda que tuvieron en cuanto al teórico antes de que arranquemos a ver en Cooks? ¿A alguien le quedó algo colgado, algo con dudas, algo por el estilo? Genial. La fórmula que vamos a usar millones de veces es la de Rho. ¿Se acuerdan cómo es? Les debo el griego de Rho, ¿no? Epa, pensé que no había dudas. ¿Alguien se acuerda cómo es la fórmula? Sería impedancia en la carga menos impedancia característica sobre, bueno, la suma. Bien, gracias, Abel. Bien, esa fórmula anótensela bien porque esa y sus variaciones las vamos a utilizar un montón ahora. Bueno, fin de esto. Ahí ven Cooks, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Genial. Bueno, así como está este circuito, ¿no? Vean que esto no está conectado. Han utilizado Cooks, ¿no? Me dijeron que para teoría de circuitos habían tocado algo. Los que no, después cualquier cosa me hacen algunas preguntas, les puedo mandar el circuito también. Pero bueno. ¿Qué estiman que va a suceder cuando simulemos este circuito? Tenemos el generador. Esto es el generador, se incluye esa impedancia para hacerlo un poco más real. Después tenemos la línea. Y después tenemos la carga. ¿Qué va a suceder cuando le demos play? Y la carga está adaptada, así que no va a reflejar nada. Excelente. Esto es lo que debería suceder si ustedes diseñan un equipo, en RF o en una línea de transmisión. Cuando lo diseñan, la impedancia de entrada tiene que ser de 50 ohms, en este caso. También se suele hacer circuitos de 75, pero casi siempre de 50, más que nada en RF. Entonces, nosotros vemos que no hay ninguna reflejada. Excelente. ¿Qué pasa si yo el valor lo aumento a 150 ohms? ¿Qué es lo que va a suceder? Y la carga queda desadaptada, así que voy a tener reflexión, digamos. Bien, y la reflexión, yo le vamos a poner un escalón,
a ser para arriba o para abajo? A ver, alguien rápido. Uy, sí, no, bueno, perdón, corte justo. ¿Para arriba? Bien. Alguien rápido calcule el ρ de este circuito. 0,5. Bien. 0,5, entonces nosotros tenemos que la reflejada es 1 más ρ de la incidente. No, perdón, mala mía. La reflejada tenemos que es ρ por la incidente. Entonces, esto vamos a tener que va a ser la mitad. Acá como vemos los marcadores se ponen con este M que está ahí arriba. Esto es 1 voltio y esto es 1,5 voltios. ¿Qué pasa en el caso que haya un cortocircuito? Se me tildó el box. ¿Tendríamos reflexión total? No. Pues sí, no sé. Bien, sí, ahí Federico en el chat pone se refleja toda la onda, exactamente. Pero no me está. Ahí está. Bien. Entonces, en este caso, el ρ va a ser ¿de cuánto? ¿-1? Ρ, -1. estamos diciendo circuito abierto, ¿no? Dijo cortocircuito, creo. Ah, bien, gracias. Sí, bueno. Entonces sí, en cortocircuito va a ser -1 onda invertida. Bien. Genial. A ver, aguanto un segundo. Disculpen, yo justo el aguatero. Ahí retomamos. Bueno, entonces, como vemos, el pulso, o sea, este escalón se anula completamente y entonces se llega a 0. Esta sería la E incidente y esta sería la E reflejada. Que de vuelta es ρ
por EI. Bien. Otro cálculo que se puede hacer con esto es, a partir de los tiempos que demora la señal en ir y volver, es la distancia del cable. ¿Quién se acuerda el cálculo? La fórmula de la distancia. Creo que la distancia era el tiempo la velocidad de propagación por el tiempo dividido 2. En física, ¿qué se acuerdan que era la distancia? Porque sigue siendo más o menos lo mismo. Era así. Sobre tiempo. ¿Cómo? Ah, perdón. Sí. Entonces, ¿están todos de acuerdo con Nahuel? Este es el cálculo de distancia. ¿Por qué se divide por 2? Porque el tiempo en el que vemos la sumatoria de la reflejada en el generador sería el tiempo en el que tarda en ir y volver a la carga. Excelente. Acá podemos ver que cuando en el generador, a ver, vamos a ver en la otra imagen, que nosotros estamos observando en este punto estamos observando el generador, entonces la señal fue y volvió. Entonces por eso se divide por 2. Entonces, bien, entonces, ¿de cuánto mide el cable? O hagamos al revés. ¿Cuánto es la velocidad de propagación? En este caso. Tenemos el dato de la distancia, que son 1000 milímetros, y el dato del tiempo. ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál se quedan? ¿Con 300 o con 150? 300, 300, 300.
nosotros sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3e a la 8. Más rápido que eso no va a poder ser. El tiempo, yo lo puse ahí, el tiempo, el marcador en un punto y en el otro. Entonces, habría que hacer esa resta. Más que la velocidad de la luz no puede ser, y lo que suele ser en los cables en la vida real es un aproximado. Siempre calculan, por ejemplo, 0,6 C, que recuerden que se le suele llamar también a la velocidad de la luz C, para resumir. Entonces, 75 metros sobre segundo, 75 e a las 6 metros sobre segundos. ¿Coincide alguien más? ¿Alguien más le dio eso? Punto 75 a la menos 9 me dio a mí. ¿Pueden explicar cómo lo están haciendo que no me está cerrando? No sé si estoy tocando algo mal en la calculadora. A ver. A ver, Mosía, ¿tenés micrófono o lo querés explicar? ¿O Pedro? ¿O Abdala? ¿Emilio? Tomamos la distancia y lo dividimos por el tiempo, que es la velocidad. Entonces es un tema de unidades nomás. Y dividido 2, porque esa es la ecuación. ¿No es 2 por distancia sobre tiempo? Claro. Así quedaría. 2 por distancia sobre tiempo. Y el tiempo tenemos que es... Me falta un 0 en la distancia. El tiempo es 5,66 e a la menos 9. Ese es el tiempo, que es el cálculo ese de restar los dos marcadores, que es lo que ustedes harían más o menos en la vida real. La distancia la tenemos, el por 2 es por 2. ¿Cuánto les da entonces? $353,35 por día a las 6 metros sobre segundo. Sí, Bien, ¿y me lo casi. pasás? ¿Me lo pasan a e a la 8? Ah, em, 3.53. Acá hay algo que no me cierra. ¿Estoy Yo creo bien que con la da un velocidad de poco la luz? mayor. Sí, ¿por qué? Me parece que porque el generador debe tener un flanco de subida y me parece que el segundo marcador lo tendríamos que poner abajo. Bueno, no sé si se entiende, pero creo que el generador tiene un flanco de subida que es la pendiente esa que se ve ahí en el gráfico. Puede Entonces ser, ¿eh? estamos tomando un tiempo menor, por eso de una velocidad mayor. Perdón, Sí, Denis, una consulta. Sí, entiendo lo que dice Nahuel. Te escucho. Según la calculadora, para que sea e a la 8, tiene que ser 3553.
3537, perdón, ¿puede ser? Pues ese 3.53 es con el exponente a la 11, a las 12, a la 11, perdón. O yo No sé. calculé mal. Si hago 2 por la distancia dividido los 5.66 exponente a la menos 9, me da 3,53 a la 11. A la pelota. No sé. Mosía se multiplica porque la fórmula, habíamos dicho que era la distancia, es la velocidad por el tiempo dividido 2. Por eso habíamos dicho que era, ahí aparece el 2. Yo no tengo la calculadora a mano, pensé que iba a salir más fácil. Si no escriba con el, ¿por qué no escribe con el lápiz el cálculo? Así, no sé. Bueno. Y tenemos nosotros que es la velocidad de propagación, va a quedar que es la distancia por 2 sobre el tiempo. La distancia son 1000 milímetros. ¿Cuánto están poniendo acá? ¿Están poniendo 1000 o están poniendo 1 metro? 1 metro. Claro, sí. Debería ser, gracias Ignacio, debería ser 3e a la 8. Y vamos a cerrar en ese valor para los cálculos a futuro. Sí, ahí está, tiene razón. 3,5 por a la 8. Yo no vi el milímetro. Ah, genial. Bueno, lo resolvimos por ahí. Genial. Bueno, entonces, vamos a tomar una velocidad de propagación ideal, como si esto viajara en el vacío. En la vida real suele ser de 0,6 C o 0,65 C. Pero bueno, no, la vida real nos trajo una pandemia, así que nosotros vamos a ver solo esto. En fin, entonces, por ejemplo, algunos ejercicios les van a tener que calcular la distancia del cable con esos valores, con el valor de estos dos marcadores, aproximadamente. Entonces ustedes van a manejar que la velocidad de propagación es 3e a la 8, y con eso van a definir el tema de la distancia. Después, en el caso de que esto sea un circuito abierto, el ρ me da 1, y entonces no estoy pudiendo borrar eso. Ahí, bueno. Bien. Entonces, en este caso, como ven, la incidente es igual a 1 voltio, y la reflejada es igual a otro voltio, pero se monta. Un detalle, que no sé si lo vieron en el teórico, creo que sí, es el hecho de por qué nosotros vemos 1 voltio si acá el generador es de 2 voltios. Porque en este punto, con el osciloscopio, estamos viendo 1 voltio. Para los que llegaron un poco más tarde, nosotros en Cooks lo que hacemos es simular un generador. Y los generadores, como si ustedes recuerdan, tienen una impedancia de salida de 50 ohms. Entonces, por eso es esa carga, esa R2. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué nosotros acá vemos 1 voltio si estamos metiendo 2 voltios?
Bien, Fernando. Se forma un divisor resistivo entre la línea de transmisión y la carga del generador. ¿Qué pasa si el generador está desadaptado? ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Va a seguir valiendo 1 voltio la señal? Tendríamos exactamente la mitad de la tensión. Casi. Pero lo que sucede es que se empiezan a generar desadaptaciones. No solo se generan desadaptaciones en la carga, que no es de 50 ohms, sino que se generan discontinuidades múltiples en este punto. Cuando la energía vuelva por la línea, se va a producir una reflejada que se va a ir acumulando, y así, y así, y así. Que es lo que podemos ver acá. Bueno. Ya hemos visto entonces las cargas reales, que sería un valor de R igual a 50 ohms, distinto, o circuito abierto o cortocircuito. Lo que el reflectómetro les dice a ustedes, en tal distancia hay un error, hay un ROE muy alto o hay un ROE muy bajo. Entonces vayan a revisar el cable, la línea de transmisión, en ese punto. Eso es lo que se consigue con el reflectómetro, sin ingresar a revisar metro por metro. Ahora, antes de pasar a las cargas complejas, nosotros vamos a ver la diferencia entre escalón y pulso. ¿Cuál es la diferencia? Y un pulso tendría un valor de alto finito, o sea, en un determinado tiempo, y un escalón tendría una tensión continua constante. Bien, ahí Julián dice, el escalón mantiene su valor en el tiempo. Nosotros lo que vamos a observar es que la diferencia es, ¿cómo se llama? Dependiendo el caso de uso. El ciclo de trabajo, claro, el ciclo de trabajo también, pero en el caso de reflectometría en el dominio del tiempo, nosotros vamos a observar que si cambiamos, por ejemplo, si la señal es la misma, pero cambiamos la longitud del cable, puede ser un escalón o un pulso. Entonces, va a depender de la configuración, a lo que le podamos llamar un escalón o un pulso. El caso del escalón, como veníamos viendo, la reflejada, o sea, la energía del escalón alcanza para que la reflejada, para que la señal, la energía que vuelve, llegue a montarse sobre el mismo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el caso que acá lo que cambiamos en T2 es en T1 es a qué tiempo inicia el pulso y en T2 a qué tiempo termina. Vamos a bajar eso y vamos a corroborar la diferencia. En este caso se lo considera un pulso porque si ven la energía cuando vuelve ya se acabó la energía que le estábamos, la energía incidente. En este caso vamos a tener que esto es EI y esto es ER. ER vale Rho por EI y como dijimos,
en este caso era un circuito abierto, entonces se puede observar que son lo mismo, ¿no? ¿Se entiende ahí la diferencia? Si yo cambio la longitud del cable en este caso y lo hago mucho más corto, ese escalón, ese pulso se va a transformar en un escalón. ¿Se entiende el punto, no? Sí, profe, o sea, al cortar el cable va a volver antes y se van a terminar sumando los pulsos. Y bueno, van a aparecer como si fuesen un escalón. ¿A eso Bien, se refiere? a eso me refiero. Bien, ahí corté. Vamos a hacer un jueguito. Denme un segundo. Bien, acá tenemos entonces, puse una carga, la cual ustedes no tienen el valor, y me tienen que decir de cuánto es el valor de la carga. Se ve, estoy compartiendo el cook, se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Entonces, la carga, ¿qué valor tiene? Comporta la reflejada, primero pueden definir si es mayor o menor a la impedancia característica. Nosotros recordamos que la impedancia característica es de 50 ohms, eso no ha cambiado. $175 es la primera opción. ¿Quién da más? 90, damos IA. $90 Facundo. Otro más. Se cierra en 90, se cierra en 175. ¿Algún otro valor?
¿Alguien más? ¿Llegó algún resultado? Bien, Nahuel. Facundo, ¿querés contar cómo fue el cálculo? ¿Cómo despejaste? ¿Cómo te quedó despejado? Sí, yo lo que hice fue, primero analicé las dos tensiones. Entonces, como la tensión de la reflejada es 0,286 y del incidente es 1 volt, ahí pude saber que el Rho es 0,286. Bien. Y de ahí usé la ecuación que usamos antes de Rho, que era la impedancia de carga menos la impedancia característica sobre la impedancia de carga más la impedancia característica. Bien. Y bueno, despejé y me dio 90 ohm. Bien, ¿y cómo te queda despejado entonces? ¿Esto era 1 menos, 1 más? Ahí me quedo despejado. 50 por 1 más 0,286. Bien. Claro, sería así. Genial. Igual a... Uy, me confundí botón. 1, 2, ahí está. Bueno, Bien. y eso Bueno, dividido, bien. Claro. y eso dividido 1 menos Rho. Así. Genial. Bien, y les queda 90 y era 90. Bueno. ¿Dudas sobre esa fórmula? ¿Dudas de cómo llegaron los que llegaron? ¿Alguien le queda alguna duda sobre esta cuenta? ¿Sobre estas ecuaciones? No, hay muchas más ecuaciones que estas en todo el tema. Así que apréndanselas bien. Las otras ecuaciones que hay son el tema del cálculo de tau para las cargas complejas, que eso ya lo he hecho un par de veces. El tema de cargas complejas es mucho de teoría de los circuitos 1, no hay nada raro. Ustedes, a ver, alguien rápido que se acuerde, cómo se comportaba un capacitor para t igual a 0 y para t igual a infinito. Corto, t igual a 0. Están diciendo dos cosas distintas. ¿Quién se empata? Estoy teniendo problemas técnicos. Capacitor en infinito en circuito abierto. Sí, en esa nos quedamos.
Cuando se empieza a cargar, al principio es un cable, cuando se empieza a cargar, deja de ser un cable. Los valores elegidos del capacitor y de la bobina es para que se vea el movimiento nomás de los... en el tiempo. Solo por eso son los valores. Ustedes pueden obtener a partir del valor de tau, pueden obtener el valor de la capacitancia, y observando y analizando el circuito, ustedes pueden obtener los valores de la parte real. Nosotros, en este caso, vamos a ver que para T igual a 0, esto va a ser un cortocircuito, entonces la energía va a preferir ir por acá, y para circuito, para T igual a, esto va a ser para T igual a 0, y para T igual a, y, qué feo, infinito, la energía va a ir por acá, porque acá va a tener un circuito abierto, entonces va a ir por los 50 ohms. Entonces nosotros lo que vamos a ver es la incidente viaja, se refleja toda la energía por ese cortocircuito, y después la energía va a ir hacia el valor de R igual a 0. ¿Se entiende el por qué? Ustedes ante cada ejercicio de carga compleja tienen que tomarse un segundito y hacer ese repaso. Bueno, el capacitor, ¿cómo se comportaba? De esta manera, bien. Bueno, entonces la energía va a ir por acá o va a ir por allá. Como vemos, sucede lo que habíamos predicho, por así decirlo. Lo primero que ve este análisis de reflectometría es un cortocircuito, y después va a depender, a ver, espera. Bueno, después va a depender del valor de la resistencia, si va a este valor, o va más abajo, o va más arriba. Por ejemplo, en este caso, de que la impedancia sea de 25 ohms, ¿cuál va a ser el valor final de tensión? O sea, ¿cuál va a ser este valor? ¿0,66 a la 1? ¿A las 2 alguien más le da otro valor?
¿Alguien más? ¿Lo puede explicar? Disculpe. Bueno. 0.33 es la otra opción. Bien, nosotros acá habíamos dicho que en este caso de un RC paralelo, la energía para T igual a 0 se iba a ir por el capacitor, porque para T igual a 0 es un cable. Un cable, sabemos que tiene la impedancia igual a 0. En este caso, entonces, para T igual a 0, el ρ va a ser de menos 1. Pero después, para T igual a infinito, la energía, como el capacitor se va a transformar en un circuito abierto, se va a empezar a ir por acá. Entonces, el valor de T de energía, perdón, de tensión, para T igual a infinito, va a depender del valor de la resistencia. Entonces, para T igual a infinito, deja de interesarnos si hay un capacitor o si hay otra cosa. Pierde su aporte en este análisis del capacitor. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el ρ de... Que ahí en el chat hay una duda de si es 0.66 o 0.33. ¿Alguien lo puede resolver? Bien, cierran en 0.33. Entonces, para T igual a infinito, nosotros vamos a asumir que el nivel de tensión va a ser de 0.33. Miento. El nivel de tensión va, o sea, nosotros, la reflejada va a ser de 0.33, en realidad 0.66. menos 0.33. Menos 0.33. Entonces, como la reflejada, le damos play. Como la reflejada es esto, eso es una confusión muy común en estos ejercicios, de cuál es la reflejada. No, la fórmula está bien, el análisis es lo que... Pedro, el ρ es de 0.33, menos 0.33. Entonces, nosotros vamos a ver que la reflejada lo que hace es bajar este nivel. Entonces, este punto es de 0.667. Muchas veces lo que suele confundirlos, sí, ahí está el error. Muchas veces lo que suelen confundir es que esta sea la reflejada, pero no. La reflejada es la otra. Bien, ¿se entendió entonces esto del capacitor en paralelo? Sí, gracias. Bien, genial. Ahora vamos a hacer el caso de capacitor en serie. Y yo voy a elegir a alguien del público para
que explique lo que sucede. O sea, el análisis, como hicimos recién, el análisis en estos casos siempre va a ser igual. Va a ser cómo funciona esto para t igual a infinito y cómo funciona esto para t igual a 0. Después, el gráfico, nosotros vamos a ver que para un capacitor es un capacitor cargando y para una bobina es lo opuesto. Capacitor, bobina. Bien. Bueno, entonces vamos con... Vamos con el que tiene la 10 de este curso. Rodrigo Molins. ¿Me vas a analizar lo que sucede con el circuito? Sí. Ja, bueno, está bien. Puede pasar. Bien, nosotros estamos viendo que para el análisis de reflectometrías con cargas complejas, lo que importa es un análisis de teoría de los circuitos, y lo que tenemos que ver es de esta carga cómo funciona para t igual a 0 y cómo funciona para t igual a infinito. Recién dijimos que un capacitor para t igual a 0 es un cable, y para t igual a infinito es un circuito abierto. Bien, en este caso entonces, lo que habíamos visto, perdón, es que esto era un RC paralelo, esta gráfica que se ve. Para t igual a 0, el valor lo fijaba el capacitor, y para t igual a infinito lo fijaba la resistencia. ¿Se entiende eso, Rodrigo? Bien. En este caso, ¿cómo sería? ¿Qué sucede? No de la fuente. Ahí le tenés que meter un poco de lo que estábamos viendo antes. ¿Cuál es el valor de ρ? Ahí te lo tiran por chat. Vale. Le tiran el centro de cuánto es ρ para carga, para circuito abierto. 1. Ahí está, ahí te estaba diciendo Pedro, 1. Entonces, ¿de cuál va a ser el valor de tensión que vamos a ver en el osciloscopio? ¿De cuánto? Claro, es un voltio la reflejada, pero como es un escalón, la reflejada se va a montar sobre el incidente, entonces en el osciloscopio lo que vamos a ver es el valor de 2 voltios. Así. Dijimos que, como no cambiamos el valor de la impedancia, la parte real, este punto acá es de 0,66, porque el ρ me daba menos 0,33. Y como acá se va a transformar la carga en un circuito abierto, nosotros vamos a tener que esto es de 2 voltios. ¿Se entiende ahí? Esto entonces es un RC serie. Gracias, Rodrigo. Bien, entonces, ahora vamos a
ver el caso de las inductancias. Vamos a arrancar entonces con una inductaria, con una carga RL. Entonces, volvamos a hacer el mismo repaso. ¿Cómo se comportaba la inductancia para T igual a 0? Oh, lo tenía preparado. Bien, para T igual a 0 es un circuito abierto y para T igual a infinito es un cable. O sea, exactamente lo opuesto. Entonces, para T igual a 0, el ρ va a ser de 1. Y para T igual a infinito, el ρ va a ser de menos 1. Pero entonces, ahora va a haber que ver cuál es el aporte de la carga. Vamos a cambiar el valor de la carga. Bien. Entonces, en este caso, a ver... Fernando Napoli. ¿Tiene micrófono? Sí, profe. Bien, el mismo análisis que hicimos recién. Para T igual a 0, ¿de qué va a depender el valor de tensión? Y para T igual a infinito, ¿de qué va a depender el valor de tensión? Bueno, para T igual a 0, dijimos que la bobina se comporta como un circuito abierto, entonces depende de la carga R3 solamente. Va a depender de R3 para T igual a 0. Bien, ¿y para T igual a infinito? Y para T igual a infinito, la bobina se comporta como un cable. em, y ahí no sé si se vuelve a montar la tensión sobre lo que ya viene incidiendo. ¿Cómo sería eso? Claro, como pasó con el capacitor, que se van a ver 2 voltios. Claro, el capacitor se veía en esos 2 voltios porque llegaba a ser un circuito abierto. En este caso vos decís que es un cortocircuito para T igual a infinito. Sí, Y entonces, ¿cómo va a ser el valor de la tensión para T igual a infinito? Si eso es un cable. ¿Alguien quiere salir a rescatar a Fernando? sí estoy trabado. Y tendrías 0 voltios. Bien. Pero ahí Julián y Mauro no estarían dando con en lo que se confundió Fernando. O sea, a diferencia del capacitor, la bobina en infinito se comporta como un cable. Entonces, A T igual a 0 se refleja toda la onda, claro, entonces no reflexión dependería de acá. R3, sino que circuito abierto. Claro, al revés. Bien. Y como va a ser un cable, va a depender de R3. Ahí sí depende de R3. Bien, y entonces, con este nuevo valor de R3, ¿de qué valor va a tener, qué valor vamos a medir en el osciloscopio para T igual a infinito?
la incidente va a ser la mitad de no, la reflejada va a ser la mitad de la incidente. Bien, y como va montada, va a ir para arriba. Genial. Entonces, como dijimos, un circuito abierto, que en este caso no se llega a graficar por el tema del tamaño de la bobina, y por el tiempo del generador, pero el valor final depende totalmente. Bueno, no es la mitad. No, no es la mitad, 0,2 era. Sí. Bien. Para que sea la mitad, tiene que ser 3 veces o 1/3. Eso lo ven con Carlos, si no me equivoco. Bueno, pero bien. Ese es todo el análisis que tienen que hacer a la hora de una carga compleja. Ver cómo funciona esto para t igual a 0 y cómo funciona esto para t igual a infinito. Vamos a hacer por último el caso de que sea paralelo. Y ya, ¿quién quiere explicar cómo va a funcionar esto para t en el caso del RL paralelo? Para t igual a 0, ¿de qué va a depender? Y como es circuito abierto, la bobina dependería de R3. Excelente. Y después, como va a ser un cortocircuito, va a pasar toda la energía por acá. También son opuestas siempre, así que eso también es otra forma de acordárselo o de entenderlo. Entonces, tenemos que R3 era 0,2, pero en este caso no le da el tiempo para llegar. Perdón, R3 no, la reflejada era 0,2, pero después llega hasta 0, porque es un cortocircuito. Genial. ¿Dudas con cargas complejas? ¿Algo que haya quedado sin entender? Bueno, me imagino que no tienen dudas, entonces seguimos. Acuérdense, profe, entonces, ¿el 1 de junio del cuestionario? No, no hay fecha del cuestionario. El 1 de junio veríamos la parte óptica de reflectometría. Bien. Entonces, vimos esto, vimos aquello. Bueno, ahora pasamos a un tema bastante complicado en lo práctico y bastante más complicado antes de que metamos Cooks, que es el tema de las discontinuidades múltiples, ¿no? Ustedes, recién lo que vimos son ejemplos muy ideales en los cuales la línea es perfecta y solo se ve afectada la carga. Ustedes, más allá de que lo hagamos con una resistencia, un inductor o un capacitor, ustedes tienen que imaginarse que del otro lado hay un motor, hay una antena, hay un equipo cualquiera que a ustedes se le ocurra. Entonces, tienen comportamientos capacitivos, inductivos, etc. Entonces, si ustedes no adaptan la impedancia de entrada de ese equipo, van a afectar a todo el circuito. Ahora, otro caso es el hecho de que esté adaptada a la línea y esté adaptado al final, pero capaz que la línea es muy larga, tiene kilómetros y kilómetros, y tiene un tramo en los cuales no tiene la impedancia que ustedes necesitan que tenga. Entonces, en ese caso, ustedes van a empezar a ver discontinuidades múltiples, porque la falla no va a estar al final del circuito, sino va a estar al medio. Eso, con Carlos, vieron estos dibujos, si no me equivoco. ¿Lo vieron o no los vieron? Sí, profe. Bien. Me imagino que no los entendieron muy bien, porque suele ser la primera impresión.
son bastante más son difíciles de verlos así a simple vista. Entonces, nosotros en este caso vamos a ver el valor del generador. O sea, vamos a ver siempre desde un extremo. Acá voy a poner 2 voltios. Y acá voy a poner... Bueno, este análisis se puede ver de vuelta. Se puede ver como un pulso o como un escalón. Nosotros, en este caso, vamos a ver que no hay reflejada porque todo el sistema está adaptado, que es lo que queríamos. Todo está adaptado. ¿Qué pasa si nosotros desadaptamos esto? Empiezan a generar un montón de pulsitos. ¿Qué? Ahí es donde empieza lo más difícil. Nosotros vamos a tener que la EI es de 1 voltio, la tensión incidente. La primera reflejada es este valor. Creo que ha sido la primera reflejada va a ser este valor. O sea, la primera vez que la onda se encuentra con la discontinuidad de este punto es lo más fácil de calcular. Entonces, ustedes en este valor difícilmente le pifian. Pero, ¿qué pasa? La energía, nosotros entonces primero encontramos esta discontinuidad en este punto. Después la energía pasó y llega a esta carga. Es más fácil hacer todos los análisis con, ¿cómo se llama esto? Con circuito abierto, pero bueno. Esta energía entonces se va a reflejar. A ver qué anda el amarillo. No, el amarillo no se ve. Negro. Se va a reflejar. Entonces, ¿cómo se llama? El ρ entre R2 y la línea 2 es un valor a tener en cuenta para ver qué energía vuelve y qué energía se absorbe. No se absorbe ninguna, perdón. Para ver qué energía vuelve. Después, esta energía negra va a viajar hasta acá. Qué bien que suena energía negra. Va a viajar hasta acá y acá de vuelta va a encontrar una discontinuidad. Entonces, así, viéndolo rápido, eso es lo que se va a ir produciendo. Vamos a tener, que ahora es donde se entiende un poquito mejor esto. Nosotros vamos a tener la E inicial que viaja. Llega a la primera discontinuidad, se refleja una, que eso ya lo sabemos calcular, y se transmite otra. La transmitida, este color no es muy lindo, la transmitida es la incidente manejada. Entonces, es la E incidente por 1 más ese ρ. Ese ρ entre la línea 2, el ρ1 es entre la línea 2 y la línea 1, ¿no? Que en este caso es de 0,5. Espérenme, porque es difícil de entenderlo. Entonces, la energía verde, que es la que viaja hacia la carga, ya vale la mitad de EI. Y cuando llegue a la carga, acá vemos que es un circuito abierto, dijimos que cuando el circuito abierto, este ρ2 es igual a 1. Entonces, la energía roja va a ser igual a, supongamos que eso es rojo, la energía roja va a ser igual a la energía verde. Entonces, por eso es que vuelve el mismo tamaño. Luego, esa energía roja viaja y llega a esta discontinuidad.
entre la línea 2 y la línea 1. Pero ahora, como se le encuentra al revés, este ρ es ρ3, le vamos a poner, es igual a menos ρ1. Ay, perdón, esto es menos 0,5. Entonces esto es 0,5. Al ser positivo este ρ, se entiende que esta energía celeste, que es la reflejada, va a ser la mitad de la roja. Esto es la mitad de esto. Y la energía celeste tenemos que es la transmitida hacia la carga entre la roja, o sea, la transmitida de la roja y este ρ3. Entonces, nosotros, otra fórmula a tener en cuenta es que la transmitida es igual a la incidente más la reflejada. Acá lo que va a ir cambiando siempre es cuál es la reflejada y cuál es la incidente. Nosotros en este caso tenemos que la señal roja es la incidente y la señal celeste es la reflejada. Esto matemáticamente entonces va a ser que EI, la señal roja nosotros dijimos que era ya una mitad de EI, ¿no? Señal roja es la señal gris sobre 2. Eso no quedó bien. ¿Se entiende? ¿Alguien va más o menos cazando? Entonces, gracias por ese optimismo. Entonces, nosotros vamos a tener que la señal celeste es igual a este ρ3 va a ser igual a ese ρ3 por la señal roja. Como la señal roja es la mitad de I, entonces va a ser EI sobre 2, la mitad de esto me queda EI sobre, me quedó chico la pantalla. Entonces, EI sobre 4 es la señal reflejada celeste. Se movió todo. Yo tengo un quilombo. Ahí está. EI sobre 4, entonces es esto. Este pedacito es EI sobre 4. Bien. Entonces, si esto
es EI sobre 4, y esto es EI sobre 2, nosotros tenemos que esto, ¿cuánto es? La señal celeste es 1/4 de la gris. Sí, acá debería estar distinto color, pero sí. Esta señal celeste es 1/4 de la gris. Y esta. Estamos sumando, entonces, 1/4 más 1/2 me da 3/4. Espera. 5/4 o 3/4. Bien, 3/4. La cuenta esta, que se ve acá, la cuenta esta que se ve acá es la señal verde más la señal celeste. Esta es la verde, que es la primera que vimos en el... Esta es la verde. Y esto es la celeste. Entonces nosotros en el osciloscopio vamos a ver este 5/4. Porque se van acumulando. Eso lo veríamos si esto fuese un escalón. Si lo hacemos en pulsos, nosotros vamos a ver cada uno de esos pulsos separados. Vamos a ver primero el gris, después vamos a ver el verde y después vamos a ver el celeste. Y ahora vamos a ver un ratito de Cooks para ver eso. Bien. Vamos a ver un poquito de Cooks. Entonces, dijimos que... Bueno, así que vamos a ver esto. Dijimos que lo primero es EI, vamos a ver que es un voltio. Lo segundo es... Dios, ¿por qué no se quiere mover? Bueno. Lo segundo es la señal esta verde, la señal verde, que es la mitad de EI. Después vamos a ver que va un 3/4 EI, que es este valor, 3/4 EI. ¿Se entiende? Ahora que se ve con números. No hace falta que entiendan ya cómo es el cálculo, eso con alguna que otra práctica, pero lo importante es que puedan ver, aunque sea, se suele evaluar una o dos, ¿cómo se llama? Discontinuidades, por lo menos hasta calcular esta, suele ser el examen. Vamos a ver cómo se ve esto en el caso de que sea un escalón. Bien, en el caso de un escalón, lo que vamos a ver entonces es cómo esa energía se va montando. Entonces, primero está EI, después está S más 0,5, después este 5/4, después baja un poco, y después lo importante a ver en un escalón es el valor final. Con el valor final, nosotros podemos observar, o podemos entender cuál es la carga que hay en este circuito.
como nosotros vemos que el valor final es de 2 voltios, podemos entender que al final hay un circuito abierto. Antes que se me acabe la hora, vamos a ver qué pasa para el caso de que sea un cortocircuito. Nosotros, acá se puede observar que la energía de la línea del medio, lo que va haciendo es dejar de aportar, y todo esto pasa a ser una relación entre la línea 1 y la carga. Entonces, con el tiempo, el aporte de la línea 2 va menguando. Si yo pusiese una carga de 50 ohms a la salida, lo que va a suceder es que el nivel de tensión tienda a 1 voltio. Bueno, creo que los he mareado con el tema de discontinuidades múltiples. En el pasado era el tema de una clase entera, así que no se preocupen, porque la idea sería reverlo la clase que viene. Aunque sea un ratito, y después ya arrancar con discontinuidades múltiples. Discontinuidades. Ver discontinuidades múltiples al principio de la clase, y después ver el tema de la reflectometría en el dominio óptico. Con eso estaría la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Puede compartir esos archivos de Cooks? Sí, bueno, ahora hago. Se arman fácil, pero bueno, ahí los subo al aula virtual, compartir los circuitos y la guía, que creo que no estaba subida. El Cooks es download, es el de Windows, pero, o sea, lo puedo compartir también. Compartir link. Todo eso lo subo al aula virtual ahora cuando cortemos. ¿Algo más que me esté olvidando? Este sería el Cooks para Windows, el que uso yo. Ustedes, si tienen Linux, lo pueden usar en Linux, en la plataforma que quieran. Creo que también hay para Mac, pero no sé si alguien sigue usando Mac. Bueno, de no haber más dudas ni más cosas, los despido, que tengan un buen casi fin de largo. Nos veremos el 1 de junio de vuelta. Muchas gracias, profe. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.